En este video te vamos a hablar del weightlifting, específicamente del snatch o el arranque. Vamos a dar una explicación técnica del ejercicio completo. Lo vamos a dividir en 6 partes para que entiendas el por qué y de qué consiste cada parte. De cada parte vamos a explicar lo principal, porque después en los próximos videos vamos a explicar errores, técnicas, ejercicios especiales, periodización, progresiones y demás. También en próximos videos vamos a explicar el recorrido de la barra y tips para ayudarte a mejorar. Así que suscríbete, dale me gusta y estate atento a los próximos cursos que vamos a estar subiendo en breve. Bien, vamos a empezar dividiendo el snatch o el arranque, o cómo lo dividimos nosotros para poder explicarlo mejor. Lo importante de estas divisiones es que entiendan el por qué, el para qué de cada una y en qué consiste, antes de empezar a trabajar en la técnica. Después vamos a hablar de la técnica, de los errores, de cómo van los pies, de cómo van las manos, pero lo importante es que ustedes sepan qué tienen que hacer en cada fase, porque si ustedes empiezan a hacer mal las cosas, es más difícil reaprender el ejercicio y el movimiento que empezar a entenderlo, a trabajarlo y aprenderlo de cero. Por eso cada fase tiene un porqué y es casi un método científico. Vamos a empezar hablando del agarre, que en levantamiento se llama hook grip o agarre gancho. El agarre gancho genera un agarre más fuerte y seguro, evitando que la mano se abra y la barra se nos zafe, y eficaz al momento de ejecutar el movimiento, con una carga elevada. Evita que la barra gire dentro de nuestras manos. Es un agarre para ejercer tirones, no empujes. Para realizarlo debemos envolver la barra con el pulgar y sentirlo cómodo, y luego envolver con todos los demás dedos que podamos este pulgar. Todo depende del tamaño de tu mano. La toma de la barra. Debemos encontrar nuestra toma óptima y más cómoda. Generalmente es doble ancho de hombros, o la medida de un brazo estirado hasta el otro hombro. Otra medida que podemos tomar es colocar un bastón en la cintura, estirar los brazos, pudiendo hacer el agarre gancho cómodo y pudiendo pasar el bastón con los brazos estirados hacia atrás y hacia adelante. Lo que queremos que entiendas del despegue es que es el movimiento que rompe la inercia y pone en movimiento la barra. Es la preparación para el tirón. Debe hacerse controlado, lento pero continuo, sin cortar el movimiento. El peso del snatch es solo un porcentaje del peso real máximo que puede levantar un halterófilo, por lo que no conlleva una fuerza máxima. Imagínense empujar un auto en estado de reposo. ¿Qué es mejor? ¿Empujarlo lento y ponerlo en movimiento para luego continuar ese recorrido? ¿O empujarlo desde cero con todas tus fuerzas y producir un desgaste que luego pesará en el recorrido negativamente? Lo importante de entender de la doble flexión de rodillas es que el objetivo es unificar los dos centros de gravedad, tanto el de la barra como el de uno mismo. Nuestro centro de gravedad se ubica en nuestra pelvis. Es nuestro punto medio donde estamos compensados y reside nuestro centro de estabilidad. Mientras más lejos estén nuestros centros de gravedad, más difícil será el movimiento y más pesada será la barra. Debe ser un movimiento rápido y veloz, pero no potente. No queremos golpear la barra hacia adelante, queremos juntarnos con la barra para empujar hacia arriba. Pongamos de ejemplo el suplex en lucha greco-romana. Imagínense levantar a una persona desde lejos. Es inviable. Pero si unimos nuestros centros de gravedad, lo único que debemos hacer es empujar y la otra persona
vendrá con nosotros. Lo mismo pasa con la barra. Esta es la parte de potencia máxima. Potencia es fuerza por velocidad, o sea que tiene que ser un gesto fuerte y veloz a la vez. Debemos dar un golpe que eleve la barra lo más alto posible. Es un golpe rápido, potente que después liberaremos. No seguimos tirando en todo el recorrido de la barra. Primero, porque no llegamos y no nos va a dar el tiempo a realizar la metida, que es la fase siguiente. Y segundo, porque no vamos a producir más fuerza sobre la barra. Tomemos como ejemplo el golpe de boxeo. Una vez conectado el golpe, dejamos que la energía de choque haga su trabajo y transfiera a la bolsa esa energía. Y no seguimos empujando. Es como saltar bien alto, pero esa fuerza y velocidad hay que transmitirla a la barra para que se eleve. Recordar el suplex. Una vez conectados, tiramos con la barra y saltamos. El tirón termina mucho antes de que la barra llegue al mentón. Esta es la parte de velocidad máxima. Debemos meternos debajo de la barra para estar preparados para recibirla antes de que logre su punto de inflexión y comience a bajar. En esta etapa se genera una mal dicha desconexión de la barra. Mal dicha porque nunca dejamos de estar conectados o sentir la barra, pero sirve como método didáctico para entender que nos liberamos de la barra un segundo para dejar que haga su recorrido natural, para no entorpecerla. La barra llega a su punto máximo de inflexión, tiembla y empieza a bajar con una aceleración creciente, por lo que debemos estar en posición correcta de sentadilla profunda de snatch y firmes para volver a conectar con la barra. La recibida. Acompañar la bajada de la barra, pero sin cortar el movimiento. Llegar a nuestro punto máximo de flexión profunda y estabilizar la barra. De esta fase solo diremos que debemos subir y mantenernos firme en el movimiento final. Recapitulando, la primera parte, el despegue. El objetivo es romper la inercia y poner en movimiento la barra con fuerza submáxima. Inicio de la doble flexión. El objetivo es unir los centros de gravedad barra pelvis a la máxima velocidad posible sin cortar el movimiento, llevando la cintura a la barra y no la barra hacia la cintura, como es un error muy común. Inicio del tirón. El objetivo es golpear la barra para elevarla lo máximo posible. Esta es la parte de potencia máxima. Inicio de la metida. El objetivo es bajar lo más rápido posible para poder desconectarse de la barra y recibir esta misma en sentadilla profunda. Es la parte de velocidad máxima. Fíjense detalladamente en la mano cómo se descomprime el agarre y deja que la barra suba libremente. Aquí está la barra llegando a su punto de inflexión y empezando a bajar a una velocidad creciente. Vuelvo a conectar con la barra. Esta es la parte de recibida, acompañamiento y estabilización de la misma. Y como parte final, la recuperación. Bien, ahora que entendiste el porqué de cada parte del movimiento y qué tenés que tener en cuenta cuando haces levantamiento. Este es un ejercicio donde primero, como ley fundamental, es la técnica antes que el peso. Igualmente, si querés levantar mucho peso, una buena técnica te va a generar mucho ahorro de energía y por consiguiente vas a levantar más peso. Como explicamos en el tutorial del Muscle Up, este es un ejercicio que debe llevarse al fallo técnico y no al fallo muscular. El fallo muscular deforma la técnica. Este ejercicio se corta cuando la técnica empieza a fallar. Eso lo vamos a tener en cuenta cuando vamos a ver periodización, para ver cuántas repeticiones podés hacer y debes hacer.
Por consiguiente, no es un ejercicio para hacer muchas repeticiones. Algo que parece menor, pero es muy importante, es no usar espejos. Si nos acostumbramos a vernos en el espejo, vamos a evitar sentir el movimiento, que es lo que debemos hacer, sentir el movimiento y sentir el recorrido de la barra. La mirada va fija hacia adelante y en ningún momento miramos la barra. Debemos poder hacer el movimiento completo, sabiendo en todo momento dónde está ubicada la barra a través de nuestra propiocepción. Algo principal y fundamental es que nosotros debemos adaptarnos a la barra y no al revés. Imagínense que con poco peso, que es muy común que llevemos la barra a la cintura, que queremos hacia arriba y la acomodemos, pero con mucho peso eso es inviable. Y también deforma la técnica. Así que lo importante es que nosotros nos vayamos adaptando en todo momento a la barra. Por eso hay determinados timing que debemos tener y saber que en esos momentos específicos tenemos que dejar la barra que haga su recorrido libre. Por eso generalmente en la recuperación van a ver que si la barra se fue muy adelante, lo que hacen es caminar para volver a llevar el centro de gravedad. No llevan la barra hacia uno. Es imposible. Debemos adaptarnos a la barra. Una vez que entendieron todas las fases del ejercicio, tomemos en cuenta que esto se realiza en 2 segundos. Es una locura casi, completamente. Y hay gente que trabaja toda su vida para lograr estos movimientos y ya es un deporte, estos 2 movimientos. El snatch, el clean and jerk es un deporte. Así que obviamente tienen que tener paciencia y tienen que ir mejorando de a poco y tienen que entender que la perfección no existe. Así que dejemos de buscarlo. Concentrémonos en mejorar. Y si algún día no podemos mejorar más, concentrémonos en mantener esa mejora. Este primer video fue realizado para que entiendas de qué se trata el levantamiento y para que entiendas de qué se trata cada etapa. Así que ahora, teniendo esto en mente, podemos dedicarnos a trabajar la técnica, la postura, la periodización y un montón de cosas que son muy importantes, pero que devienen después de entender a dónde vamos. Así que lo que vas a ver en los próximos videos es recorrido de la barra, el apoyo y el calzado, la entrada en calor, ejercicios de fortalecimiento especiales en cada etapa, análisis de errores y análisis de diferentes tipos de snatch. Te agradezco que hayas llegado hasta acá, así que si te gustó el video, nuevamente dale me gusta, suscríbete y estate atento a los cursos que vamos a estar en breve subiendo a la web.